A mí me gustaría empezar, pues, claro, Sara Montiel es un personaje icónico en España, bueno, en España Y en buena parte del en extranjero. parte del extranjero. Entonces, a mí me gustaría cómo surge la idea de hacer un documental sobre un personaje, pues eso, tan icónico, tan importante y que marcó mucho. Pues la idea surge desde el fanatismo, desde las ganas de tener un documental de Sara. Si alguien lo hubiera hecho antes, no lo hubiera hecho, pero no es un encargo, no es algo que venga planeado, es un momento en el que termino un documental anterior y el productor me pregunta, oye, ¿se te ocurre algo? ¿Te apetece hacer algo? Y yo le dije, ¿cómo no se ha hecho nada de Sara Montiel, ¿no? Que se está haciendo a otras estrellas de este país que bien se lo merecen y de pronto Sara esté sin un documental, ¿no? Me parecía inexplicable, me parecía delictivo casi. Entonces surge un poco por la pasión, por la idea de decir, pues si no lo ha hecho nadie, vamos a contar un poco la vida de Sara, y obra y milagros. Bueno, si uno ve el título del documental, no es el documental de Sara, ni la vida sobre Sara, es Super Sara, ¿no? Super Sara, además la mujer que lo hizo todo antes que tú. El eslogan. Exactamente. Sí. Entonces, no sé si el título es Super es pues eso, por el personaje tan importante que fue y si fue la primera idea que tuviste como título. Sí, pues creo que fue la primera. Ella ya tenía una canción que se llamaba Super Sara, que le hicieron los Dinarama, Carlos Berlanga y Nacho Canut. Había tenido un espectáculo teatral que se llamaba Super Sara, que es verdad que esto la gran mayoría de la gente, pues no se acuerda, ¿no? A pie de calle, esto es una cosa que saben como los fans. Y me parece un título muy bueno, porque es verdad que ella era tan superlativa, era tan grande, abarcaba tanto, se podría haber llamado Saritísima, ¿no? Que era ese otro apodo que le puso Terence Simois, pero es que Super Sara le va muy bien porque tiene todo eso de heroína. Y luego es verdad que uno ve la serie documental y no es al uso una serie, o sea, autobiográfica sí es, pero que no ha seguido los cánones, ¿no? de una autobiografía Al uso. al uso. Entonces, pues eso también era una idea desde el principio o fue evolucionando a lo que acabó siendo. Sí, no, eso sí que era una idea desde el principio, no seguir un orden cronológico estrictamente, ¿no? Sino, pues de pronto a mí me apetecía la idea de qué recordamos todos de Sara, ¿no? Pues que seguramente los últimos años, ¿no? Como es lógico. Vale, pues vamos a empezar por esos últimos años. ¿Cómo se la trataba en los últimos años? Pues se le dio mucha caña, ¿no? Y sufrió lo que hoy llamamos edadismo, que en ese momento no existía el término y entonces se normalizaba que a una persona mayor se la juzgase y se la maltratase como se ve en el documental, ¿no? En archivos de televisión. Entonces era un poco ir rompiendo esa estructura clásica de las biografías para ir adentrándote en las distintas aristas que tuvo Sara, que tuvo muchas aristas muy diferentes, ¿no? La Sara artista, la Sara madre, la Sara que triunfa en Hollywood, la Sara que se retira y se recicla en el teatro. Para aquel que pueda conocer la vida de Sara Montiel, pero no haya sido seguidor, sobre esa faceta de Sara, ¿cuál crees que sigue siendo aún desconocida e incluso, como has comentado antes, malinterpretada? Yo creo que la faceta más desconocida de Sara es la propia Sara en sí misma, ¿no? Antonia, ¿no? La mujer que había detrás de Sara, ¿no? Porque es verdad que Sara, desde la imagen que ella proyectaba, era muy estrella, porque era una estrella, y ella era muy consciente de ser esa estrella. Entonces, cuando ella se parapetaba en esa imagen de diva, que es fascinante cuando la ves ahora, porque nos estamos quedando sin ese tipo de estrellas, pues en las entrevistas, en ocasiones, podía resultar hasta fría, ¿no? Era como muy pluscuamperfecta, a veces era impostada, que es algo que nos fascina, a mí me encanta, ¿no? Esa Sara personaje. Y aquí lo bonito para descubrir es que como están esas cintas domésticas, como material inédito, ¿no? Que se grababan ella y Pepe Tous en casa y que los hijos nos han cedido tan amablemente, pues de pronto descubres esa parte más humana, ¿no? Que detrás de esa estrella que triunfó en Hollywood había una señora que le daba los potitos a su hijo, que se bañaba en toples en la piscina, que se iba a la playa, que hacía los cumpleaños con sus amigos. Entonces creo que esa parte es la parte más desconocida de Sara, porque Sara a lo largo de su vida se dio mucho al público, se enseñó mucho, se mostró mucho y por suerte nunca se retiró. Has hablado de, bueno, de que triunfó en Hollywood, paso previo por México, pero es verdad que ese paso tuvo que ver un poco por digamos, la no aceptación, entre comillas, ¿no? de su personaje en España en aquellos momentos, cosa que
ha coincidido con muchos artistas en España. ¿Por qué crees? Sí, pues yo creo que al final es esto de no ser profeta en tu tierra, ¿no? Y al final te bendicen más fuera que dentro porque pues es una cuestión de suerte, porque realmente no hay una fórmula. Pero es verdad que la gente desconoce que Sara Montiel, cuando triunfa en Hollywood, cuando llega allí, pasó vía México previamente. En España, como aquel que dice, no se comía un colín, no era una estrella, le daban papeles a veces muy mínimos, ¿no? Es decir, o papeles, también tenía papeles muy buenos, pero no era una estrella. En ese momento en España había otras estrellas. Amparo Ribelles, Imperio Argentina, Fernando Fernán Gómez, y Sara estaba ahí siendo una adolescente un poco más, ¿no? Una mujer muy jovencita que no destacaba pese a lo guapa que era. Y curiosamente, cuando Sara triunfa en Hollywood, aquí no se la conocía, es como una española que está triunfando en Hollywood y eso es muy curioso. Y volviendo a tu pregunta, es verdad que ha pasado mucho. No somos conscientes de que Jordi Moya está currando mucho en la industria americana. Hay otros actores, Oscar Jaenada, hay gente muy buena de aquí que están siendo reclamados allí. Pero es que a veces aquí no valoramos lo que tenemos y es verdad que cada vez la industria del cine en España yo creo que está siendo bastante más maltratada porque el cine americano nos come y la taquilla española lo sufre. Hablando del documental, has hablado de los testimonios todos los testimonios que aparecen, de amigos, de fans, periodistas, las imágenes de archivo de su familia, sus hijos. A la hora de realizar el documental, ¿cuál ha sido la parte más complicada? O sea, a la hora de, no sé si a la hora de guionizarlo o a la hora de plasmar la idea que tenías. La parte más complicada en una vida como esta, que es tan intensa, ¿no? Que es una mujer que ya siendo una adolescente está trabajando y y trabaja hasta el último día casi, ¿no? De fallecer, porque estaba siempre ahí sobre el escenario, sobre las teles. Pues lo más difícil es poder ordenar todo ese puzzle sin que pierda interés, ¿no? Que te resulte igual de fascinante la Sara que triunfa en Hollywood que la Sara que vuelve de Hollywood y se convierte en una estrella en su propio país y sigue haciendo cine aquí, que la Sara de los 90 que acudía a los late nights y que era muy divertida, que la Sara de los 2000 entregada a la prensa del corazón más voraz. Todo eso, lo difícil es encájalo y que todo te sea apetecible, ¿no? Es decir, es que es mucha vida dentro de una sola persona. No es fácil. Bueno, la pregunta no es. O sea, es que justo lo has comentado, ¿no? Todas las facetas que tenía Sara, sí. Artista, cantante, madre, showman incluso. Sí. Pero ante todo era una mujer. Sí. Entonces, y digamos que podría ser considerada la primera mujer libre en España, ¿no? Sí. Entonces, a mí, bueno, me gustaría saber ese. Yo creo que no sé si crees que esa es la faceta más importante, porque hizo algo que en una época con una dictadura aquí no era fácil. Totalmente. Y ahora vendrá alguien a decirnos, anda que no había mujeres libres. Pues mire usted, sí las habría en su pueblo, no lo sabemos, pero mediáticamente Sara era la más libre y acudan ustedes a compararlo con algunas de sus contemporáneas que, digamos, pues presumían de ser recatadas, decían que eran decentes, se casaban por la iglesia, no se separaban, cosa que Sara todo el rato hacía lo que estaba mal visto. Lo que pasa que es verdad que también era Sara Montiel y podía permitírselo, pero podría no haberlo hecho, precisamente por ser Sara Montiel y decir, ay, el qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán de mí? No. Ella llegaba allí, se casaba por lo civil con el americano, se divorciaba a principios de los 60 cuando no había divorcio. Entonces era como un estado extraño, ¿no? Para ubicar a Sara. Y se vuelve a casar una segunda vez, ya por la iglesia, bendecida en Roma, y a los 2 meses se quiere separar del marido, ¿no? Que era algo muy mal visto y muy poco ejemplar en una estrella en la España franquista de ese momento. Entonces, Sara fue muy libre porque Sara no tuvo culpa, no tuvo sentimiento de culpa, que es una cosa muy propia del ser humano, muy intrínseca también en este país y sobre todo en esos años de dictadura y muy de arrastrarlo de esta cosa de la culpa judio-cristiana. Y Sara eso por suerte no lo tuvo, por eso pudo ser Sara Montiel, porque nunca se planteó si esto está bien, si esto está mal, y hasta sus últimas consecuencias, hasta los últimos años de su vida. Por eso se la criticó tanto, porque también estaba mal visto que se casara con un hombre más joven, que lo hiciera de esta manera, de otra, tal, porque todo el rato ya lo hacía sin sentimiento de culpa. Luego en el documental, a pesar de que hay gente que a día de hoy, bueno, pues podía seguir criticándola o no, creo que
puede que ¿no? reflexionen o se lo hagan pensar estas posibles críticas cuando al final en el documental se ve que a pesar de pues eso, es que hoy en día seguramente Sara sería lo que hoy llamamos una industria, o sea, ella vive una empresa, pero que detrás de ella había una mujer que quería formar una familia, ¿no? Entonces, ¿crees que también esa parte, ¿no? que muestras tú en el documental más íntima de que al final tenía sus miedos, era vulnerable también? Sí. Entonces, ¿crees que eso también va a ayudar, ¿no? a que... Porque la imagen que se tiene de Sara es de la showman. Sí, y la superestrella intocable y que todo se la resbala precisamente. Y creo que efectivamente el poder ver en el documental esa parte más humana, ¿no? O humanizarla, que ya lo era, pero no lo mostraba, ¿no? Y el poder ver esas cintas domésticas donde estás viendo a esa mujer vulnerable, entrañable, que los amigos te cuenten, ¿no? Sus miedos, sus luchas, su lucha por ser madre, ¿no? Que es algo que ella no pudo hasta los 50 años, ¿no? Y adoptó en un momento en el que no era tan habitual adoptar, ¿no? A finales de los 70 no lo había hecho todavía ni la Jurado, ni la Pantoja, ni Angelina Jolie, y ella ya estaba poniendo ahí una picota de algo que sí que era muy ejemplar, por ejemplo. Entonces... yo creo que humanizar a Sara no es que fuera una misión, pero creo que es lo bonito del documental, ¿no? Cuando la ves en archivos de televisión, la ves perfecta, maravillosa, muy diva, pero a veces te falta un poco el verla, pues que come como todo el mundo, que se baña en la piscina, y eso creo que es lo bonito. Y luego, pues ante hoy en día una sociedad que está tan, vamos a decir, digitalizada, redes sociales, que la gente está tan pendiente, sobre todo en generaciones más jóvenes, ¿qué crees que puede o sea, aprender, ¿no? de un personaje como Sara? O sea, ¿qué crees que pueden sacar después del documental de, pues eso, de ella, el aprendizaje de ella? Fíjate, yo creo que Sara es una persona muy de hoy en día, ¿no? Todo lo que hizo Sara ahora se entendería perfectamente, empezando por algo tan simple como esas uñas largas de color verde o naranja que llevaba ella 30 años, que llevaba ella 30 años antes de Rosalía. Pero creo que sobre todo van a descubrir que hagas lo que hagas no pasa nada. Y si pasa, hazlo porque crees en ti. Sara creía en sí misma todo el rato y hacía lo que le gustaba. No se planteaba si estaba mal ponerse transparencias por tener 60 años, ni se planteaba si se podía poner eso porque estaba gorda o no estaba gorda, si era más guapa o menos guapa. Es decir, ella creía mucho en sí misma. Y hoy en día que estamos en esa era precisamente, ¿no? De las redes, de los Instagram y de todo, de el mindfulness, los coach, estos psicólogos que te salen por Reels, todo el mundo da consejos, no sabes de dónde vienen, pero todo el mundo te cuenta cómo solucionar tu vida, y Sara se la solucionaba a sí misma todo el rato y además le daba fantasía e ilusión a los demás en una época, en una España de esos años 50, 60, donde la ilusión se agradecía mucho, ¿no? Y que te vendiesen esa fantasía y ese glamour. Sara Montiel es inmortal.